dice que van a cambiar los contratos de concesión de hidrocarburos. ¿Eso significa que en un gobierno del Frente Amplio no se respetarían los compromisos adquiridos? A ver, lo que nosotros estamos proponiendo es modificar tanto la Constitución como la Ley de Hidrocarburos en particular, para que, por ejemplo, en lugar de contratos de concesión, que son los que tenemos actualmente, en virtud de los cuales es el concesionario finalmente quien tiene la última palabra sobre qué hace con el recurso, llámese gas de Camisea, llámese petróleo del lote 192, ¿no es cierto? Lo cual ha devenido en que, por ejemplo, los habitantes de Cusco, Puno, Arequipa, hasta el día de hoy, y los cusqueños en particular, no podamos beneficiarnos de ese gas que se extrae desde nuestro territorio desde hace más de 10 años, sustituir esa fórmula por una en la cual se tenga contratos de servicios. Es decir, bienvenida a la inversión privada para que ayude en la extracción de la materia prima, pero que sea finalmente el Estado, ¿no?, planificando en una perspectiva de planificación, en diálogo con la sociedad civil, con gobiernos locales, regionales, quien defina cuál es la mejor manera de utilizar ese recurso. El Estado, llegamos a otro punto interesante de su planteamiento. El Estado es el que debe determinar, no, pero para que termine, pero acaba de decir una cosa importante. Es el Estado el que decide cómo se utilizan mejor los recursos del país. No es la iniciativa privada, no es el de emprendedurismo, como se le está llamando, que es básicamente la fuerza más importante de nuestro país. Digamos, nuestro pecado es ser informales, pero lo supuestamente bueno que tenemos es que somos emprendedores. Pero no, ellos no deciden, el Estado decide qué cosa es lo mejor. Para terminar con mi ejemplo anterior, nosotros creemos, por ejemplo, que en el caso del gas, ¿no?, de Camisea, debiéramos ya tener estas alturas, está encaminado, pero todavía de manera incompleta, un gasoducto, un poliducto y un polo petroquímico que nos permite utilizar esa materia prima para desarrollo industrial que pueda apalancar un desarrollo mayor en la macrosur, a partir de la industria del metano, del etano, etcétera, que podría generar empleo, que permitiría también atraer inversiones para infraestructura, que permitiría hacer despegar el desarrollo, repito, industrial en la macrosur. Primero, identificar con criterios técnicos, pero también sociales y políticos, las potencialidades del territorio, y luego determinar en diálogo entre Estados, sector privado, inversionistas, gobiernos locales, regionales, comunidades, qué es lo que conviene más y mejor hacer en determinado territorio, donde agricultura, donde minería, donde turismo, etcétera, ¿no? Sí hay inversiones para las cuales ya nuestras leyes vigentes establecen que tiene que haber consulta previa, libre e informada, ¿no es cierto?, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, llámese comunidades campesinas y nativas, cosa que lamentablemente no se está aplicando necesariamente en nuestro país, sobre todo en el sector, en la zona andina, por resistencia del Ministerio de Energía y Minas, lo cual nos está generando, ¿qué cosa?, conflictividad social, muertos y heridos, y eso es inaceptable. ¿La gente se va a oponer entonces a la inversión? No. Veamos el caso de las Bambas. La gente no se opone a la inversión, está a favor de la inversión. Lo que hacía falta ahí era garantizar la institucionalidad, garantizar los procedimientos de diálogo para que la gente siguiera confiando en un proyecto que ya estaba instalándose y que ya tenía su curso y que debió haber continuado, solo que lamentablemente en lugar de fortalecer la institucionalidad, de generar mayor confianza en la ciudadanía, se la debilitó, se hicieron cosas de manera inconsulta y mira tú el resultado, 4 muertos de por medio. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad, consultar, no lo que apoyar hay que consultar. Protestas. A ver, la protesta, Sol, por lo general se da cuando hay un Estado que no ha escuchado oportunamente, que ha ninguneado las demandas legítimas de una población. La pregunta es muy concreta. No apoyar este tipo de protestas violentas que incluyen delitos como toma de carretera o ataque a policía. No, lo que pasa es que tenemos el tiempo corto y usted habla muy bien. Entonces puede articular una respuesta de 3 minutos para... De acuerdo, te lo voy a responder en 30 segundos. En un gobierno nuestro no tendría que haber protestas como las hay en este gobierno porque atenderíamos oportunamente a la gente. En su primera demanda sería inmediatamente atendida, escuchada y resuelta por la vía del diálogo y no de la represión y la criminalización. Tal es así que propone este escenario actual de crisis en ciernes. Y fuimos nosotros más bien quienes oportunamente, 2011, 2012, ya alertábamos sobre este escenario. Decíamos, señores, nuestra economía es excesivamente dependiente del sector extractivo, somos vulnerables a lo que puede ocurrir en el mercado internacional con los precios de los minerales, por lo tanto, para superar esa vulnerabilidad tenemos que diversificar la economía, potenciar otros sectores productivos. Lamentablemente, este gobierno y todos sus aliados, que para eso sí son aliados apristas, fujimoristas, optaron por continuar con más de lo mismo y profundizar ese nivel de vulnerabilidad que hoy nos tiene en una situación crítica. Diversificar la economía,
tiene muchos aspectos. O sea, puede tener unas interpretaciones forzadas y unas interpretaciones naturales. Pero porque diversificar, digo, bueno, yo diversificación productiva puede empezar a hacer, puede empezar a aplicar que la industria vaya modificando sus tecnologías y modernizando de alguna u otra manera nuestro sistema y los niveles de productividad para que no sea estrictamente extractiva, como dice usted. Pero para eso no solo se requiere tiempo, congresista Verónica Mendoza, se necesita inversiones muy grandes para diversificar la economía. Entonces, en un país como el nuestro, que todavía es incipiente en ese aspecto, porque usted mismo dijo, dependemos siempre de una economía casi primaria, de exportación de minerales y cosas por el estilo. ¿Cómo sería la política económica que usted, con el mismo modelo, ahí va la pregunta, con el mismo modelo que establece la Constitución Política del Estado, esta economía social del mercado? ¿Qué haría usted? ¿Qué transformación? ¿O usted no ofrece ninguna transformación? A ver, nosotros sí planteamos la necesidad de modificar la Constitución, porque la que tenemos actualmente es fruto de un acto económico arbitrario, autoritario, y nosotros creemos que nos merecemos una nueva Constitución fruto de un debate plural, de un consenso, de un nuevo pacto social, constitucional, entre otras cosas, no únicamente, pero sí, efectivamente, creemos que se debe modificar el capítulo económico para no seguir limitando al Estado a un rol meramente subsidiario, sino potenciarlo como planificador, ¿no? Más articulador, promotor en diálogo con el sector privado, en diálogo con las comunidades, con los productores locales, en diálogo, ¿no? En busca de consensos, pero promover un desarrollo económico sostenible. Ahora, quiero dar algunos ejemplos concretos, Alberto, para saber de qué cosa estamos hablando. Nosotros creemos, por ejemplo, que tenemos que superar esta lógica en la cual se han limitado los últimos gobiernos a explotar y exportar nuestros recursos naturales, llámese gas, llámese petróleo, llámese minería, sin ningún valor agregado, que es precisamente lo que te permite generar empleo y sostenibilidad. Por ejemplo, un caso además cercano a mi propia realidad como cusqueña, el gas de Camisea. Hace ya más de 10 años que se viene explotando y hasta el día de hoy los peruanos no nos terminamos de beneficiar de este recurso. Apenas un sector de la población limeña está empezando a recibir gas virtual, ¿no? Pero en toda la Macrosur, Cusco, Arequipa, Puno, nada. A partir de este recurso, muy bien podríamos, como ya está claramente planteado, ¿no? Con un proyecto integral de gasoducto que está en curso, pero que debe complementarse con un poliducto y con un polo petroquímico, ¿no? Es decir, generación de industria en la Macrosur, industria del metano, del etano para producir fertilizantes, plásticos, etcétera. A partir de ahí, entonces, apalancar el desarrollo sostenible, integral, industrial de la Macrosur. Lo que quiero decir es que tenemos todo el potencial, tenemos la materia prima. Hace falta simplemente voluntad política de priorizar nuestro desarrollo nacional, no estar sometidos solamente a los intereses de grandes transnacionales y hacer el esfuerzo como Estado de articular, generar sinergia entre productores, entre innovación científica, tecnológica que se pueda producir en las universidades para darle valor agregado a esas materias primas. Para evitar entrar en contradicciones, ¿no? Porque usted acaba de decir, el país necesita desarrollar bien su política extractiva, es decir, con coherencia, ¿no es cierto?, que pueda generar empleo, que pueda generar desarrollo, eso, ¿no? Y no que beneficie solo a un grupo de las empresas que eventualmente las hacen. Sin embargo, la gente que la acompaña a usted, la gran parte de las personas que la acompañan, no son precisamente en ese ámbito muy de apertura, son más bien identificados por un grueso de la población, no quiero decir si más o menos, pero por un grueso de la población como gente muy radical que son antimineros o antipolíticas extractivas. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros dependemos gran parte de nuestras exportaciones y nuestra economía de la exportación de minerales, ¿cómo va a conciliar usted entre los que la rodean en ese sector político y los objetivos que usted acaba de decir, que los hace con transparencia, pero con firme decisión de que las cosas no marchen ¿cómo se llama?, chuecas, sino correctas y derechas? ¿Cómo haría usted conciliar ese? En realidad, lo que ha habido es una suerte de estigmatización frente ¿Usted cree que se ha estigmatizado? Sí, yo creo que en gran medida una estigmatización. ¿A Marco Arán se le ha estigmatizado? Sí, ciertamente. Pero si su prédica es
Yo lo he tenido acá, Marco Arana, yo lo respeto mucho porque es un hombre que tiene una convicción, ¿no es cierto? Y además ha aceptado que usted la ganó, las elecciones internas, pero él es un antiminero. No, de ninguna manera. Nosotros en el Frente Amplio tenemos una propuesta política y programática que es fruto del debate y del consenso de las distintas fuerzas políticas y sociales que lo integran, y ahí en esa propuesta programática en ningún momento decimos no a la minería. Esa propuesta programática en ningún momento decimos no a la minería. Lo que decimos es que las cosas se tienen que hacer de manera ordenada, planificada y se tienen que respetar las reglas de juego. ¿Eso qué significa? O sea, respetar la ley, en otras palabras. Exactamente. Para empezar, ordenamiento territorial. Definir de manera participativa, Estado, empresa, comunidades, dónde sí y dónde no, minería, agricultura, turismo. Ese ordenamiento territorial que usted lo ha venido proponiendo bastante tiempo atrás, yo lo recuerdo. Mire, está ya usted terminando 5 años digamos, de experiencia parlamentaria y eso no se ha logrado. Estamos impulsando ese debate, pero efectivamente hemos tenido una enorme resistencia, en particular del propio gobierno, de sus congresistas, ¿no?, que han bloqueado de manera sistemática este proyecto de ley en el Congreso de la República, y precisamente por eso es que queremos ser gobierno, para nosotros sí implementarlo de manera efectiva. Entonces, ordenamiento territorial para empezar, los mecanismos de consulta que hoy en nuestro país son ley, e incluso ley de leyes, porque por ejemplo la consulta previa tiene rango constitucional y sin embargo no se respeta ni se aplica adecuadamente, nosotros sí la aplicaríamos, porque creemos que el diálogo es la mejor manera de asegurar que los proyectos de inversión se implementen en un clima de paz, de gobernabilidad. Correcto. Y con sostenibilidad. Pero usted sabe, congresista, que la realidad es una, ¿no es cierto? Y los ideales son otros. Entonces, usted puede tener grandes ideales y grandes deseos de hacer las cosas, pero hay una realidad que lamentablemente contrasta en nuestro país y que a veces nos genera frustración. Yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, pero yo le pregunto, ¿cómo implementaría usted, coercitiva, compulsiva, a fuerza de ley, ¿a fuerza de qué? O sea, ¿qué tipo de empoderamiento podría usted mostrarle al país para decirle, señores, mire, ve, esto no está funcionando? Y yo como presidenta elegida o electa, qué sé yo, sí lo voy a hacer funcionar y sí se va a respetar la ley y se va a respetar con todos los mecanismos que nos da la democracia, pero se va a respetar. Entonces, la consulta popular será obligatoria de acuerdo al mandato constitucional, todo lo demás. Pero para eso usted tiene que tener un empoderamiento muy fuerte. Y este país que está tan fracturado y tan atomizado, es muy complicado, congresistas. Por eso yo que apelo a su sentido de realismo político para ver si estamos en lo cierto. Pero ¿no? El realismo político nos dice que así como estamos, no podemos seguir. Ya. No podemos seguir así. Es inviable. Porque es inviable. ¿Por qué? Porque ya el ciclo de precios altísimos de los minerales se ha acabado. Es posible que se vuelva a levantar, pero no va a ser ni mañana ni pasado, obvio, ¿no? Va a demorar. Y tampoco sea probablemente en la dimensión en la que se tuvo en los años precedentes. No es sostenible tampoco porque hemos tenido conflictos sociales que han estallado en costa, sierra y selva, que nos han generado 55 muertos, Alberto, en este gobierno, sin contar los cerca de 100 muertos que hubo en el gobierno aprista en conflicto social. Eso es insostenible. Así no podemos seguir. Con proyectos que empiezan, no se puede que luego se bloquean, que luego se detienen, que no se pueden continuar. Las cosas tienen que empezar a hacerse de manera ordenada y planificada. Nos conviene absolutamente a todos. Le conviene a las comunidades, le conviene al Estado, le conviene al inversionista, que lo último que quiere es que su proyecto se empiece, luego se detenga, luego tenga que cargar con el pasivo de un muerto a cuestas. Lo que hay que hacer es ordenar la casa y empezar a hacer respetar las reglas del juego. Y para ir a casos concretos, Alberto, se ha dicho, por ejemplo, que la población de Espinar es antiminera y de esa manera se la ha descalificado, cuando en absoluto esa población se opone a la minería, convive desde hace 30 años con la minería, y lo que pedía, y lamentablemente eso devino en un conflicto social absurdo, lo que pedía era que se respetara su medio ambiente, su derecho a una vida sana. Lo propio en Las Bambas, para remitirnos a un caso más concreto. Tampoco hay oposición Cajamarca no es a la minería. Perdóname para terminar con el caso de Las Bambas. Y lo que ocurrió ahí es que algo que iba medianamente bien, sin mayor conflicto y con consenso, falta de información, por un cambio de última hora, sin diálogo, sin consulta del esquema del proyecto, se genera un conflicto. Ahora, hay otras zonas en las cuales creemos que hay que empezar de cero.
Es decir, hay que restituir la confianza en la población que ha visto, por un lado, un Estado que no lo protege, que es permisivo con la contaminación, con la vulneración de derechos, y por otro lado ha visto empresas, y hay que decirlo, que lamentablemente tampoco respetan las reglas del juego. Y ha sido el caso de Yanacocha, y ha sido el caso de Sauner, por ejemplo, en el caso del proyecto Tía María. Yo creo que es totalmente legítima la desconfianza de la población que, teniendo frente a sí una empresa que ha vulnerado derechos ambientales, laborales, que ha contaminado la bahía de Ite en Moquegua, que la población diga legítimamente, yo no confío, yo pienso que si es que se hace este proyecto aquí me va a contaminar, me va a afectar mi producción agrícola, pecuaria, etcétera. Lo que hay que hacer entonces es ordenamiento territorial nuevamente, pero también fortalecer la institucionalidad. Tenemos que tener un Ministerio del Ambiente, un organismo de fiscalización ambiental legitimado, potente, que le garantice a la población que va a hacer todo lo posible para evitar problemas de contaminación con estudios de impacto ambiental sólidos, rigurosamente revisados, y no entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, con adecuada participación ciudadana, y que a su vez, frente a casos de contaminación, va a estar ahí para sancionar, para multar, para corregir. Lamentablemente en los últimos años no es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha debilitado la institucionalidad ambiental, se le han quitado funciones, prerrogativas al MINAM, al OEFA, y eso más bien ha contribuido en que la gente desconfía aún más. Entonces, ¿cómo sobre la base de la desconfianza pretendes imponer algún proyecto? Esos son... Usted admite que el Perú necesita de Conga, de Tía María, de Bambas. A ver, el Perú necesita inversiones. Porque lo que usted está cuestionando no es que se vendan esos recursos, sino el mal uso o el uso ineficiente que se está dando a los recursos que esa venta genera. A ver, yo creo que la deficiencia de los últimos gobiernos ha estado en varios niveles. Primero, que no se supo aprovechar la importante renta que se debió haber reinvertido en diversificación productiva, en educación, ¿no?, universitaria en particular, innovación científica, tecnológica, para que ahora pudiésemos aprovechar toda esa capacidad humana para promover industrialización, ¿no?, valor agregado a todo este potencial productivo que sí tenemos en nuestro país. Lo que pasa es que nuestra clase política ha estado obnubilada con la renta fácil, ¿no?, de los minerales del gas y del petróleo, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? Fácil quedarse de brazos cruzados, como te decía, y rematar los recursos.